A partir de este momento iniciamos una nueva edición de educación, de ciencia, de cultura, programa este que ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a tener un nuevo programa interesante, ameno para todos nuestros televidentes. Y por supuesto, como hacemos siempre, en el inicio de esta programación de hoy, iniciamos con un tema musical, con una presentación de un conjunto realmente importante de la ciudad. Ellos son Régimen Social y con ello entonces comenzamos a transitar educación, ciencia y cultura. Come on everybody, ha, ha, ha. Come on everybody, not real hands. Come on everybody, ha, ha, ha. Come on everybody, come on electricity, let the wind stop. Yeah, electricity, fifty ten a year. Do you remember when I was really humming? Yes, electricity, fifty ten a year. Oh, round, oh, round, oh, round, oh, round it goes again. Oh, baby, make it low, you load your soul. Come on, electricity, let me dance up. Yes, electricity, fifty ten years. Come on, boy. Hey. Is it blame? No. Is it fierce? No. Is it twister? Yes. Come on, electricity, let the midnight summer. Yes, electricity, 50 10 a year. Do you remember when I'm really humming? Yes, electricity, 50 10 a year. Yes, electricity, 50 10 a year. Yes, electricity, 50 10 a year. Well, Este febrero tenemos planazos para disfrutar Rosario. Carnavales, noche de museos abiertos, Festival de la Patria Mía, funciones de jazz y danza en la comedia y mucho más. Consulta la agenda completa en rosario.gov.ar/cultura. Municipalidad de Rosario. Cámara de Comercio Exterior. Brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso. Oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 16.450 millones de pesos. Seguimos con nuestro programa educativo, científico, cultural que hacemos en vivo en este momento por Somos Rosario, con la repetición el miércoles en el mismo horario, el viernes de 21 a 22 y el sábado entre las 12 y las 13. Queremos agradecer en primer lugar a Jorge Molina, este dibujante paisajista urbanístico de la ciudad que siempre nos facilita sus trabajos profesionales para engalanar justamente la escenografía del canal. También queremos mandar un saludo especial a una relojería y joyería de la calle Córdoba y Fisherton, en la zona de Fisherton. Ahí están viendo ustedes una foto, a sus propietarios que siempre colaboran, nos ayudan con nosotros, siempre una atención amable y diferencial para nuestro programa. Ahora sí, estamos con el concejal, el doctor Leonardo Caruana, ha sido ex secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Concejal, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? No, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, en primer lugar, le quiero preguntar un aspecto sustantivo de la salud. ¿Hay un decrecimiento importante en la vacunación, doctor? Sí, preocupante. La verdad que ya se refleja en la aparición de enfermedades que creíamos que estaban controladas. Esto viene profundizándose posterior a la pandemia. Es decir, la pandemia puso patas para arriba a los sistemas de salud. Sí. Algo que no estábamos, que no se estaba viendo en profundidad y fue decreciendo hasta cifras alarmantes, porque hoy tenemos, por ejemplo, en refuerzos de dosis de una vacuna muy simple, accesible, que está en todos los centros de salud, como la triple, sí, en los niños, un 50% de cobertura. ¿Qué significa esto? Que cuando baja la cobertura por debajo del 85%, el riesgo de las enfermedades que previene esas vacunas empieza a aparecer, porque la vacuna no es una defensa solo individual, se necesita, para cambiar el rumbo de una enfermedad, se necesita amplia cobertura, es decir, una protección colectiva más del 90%. Cuando esto baja, aparece, y hemos tenido casos de coqueluche, de sarampión, hay sí, alertas internacionales. Hay alertas. Bueno, ahora estamos atravesando en Europa y en Estados Unidos un brote por H3N2, por gripe, sí, que también, digamos, tiene que ver con, en este caso hay protección también con la vacuna, pero tenemos que lograr llegar a un porcentaje alto. Y concejal, en función de esto, se deberá fortalecer mucho las políticas públicas de los estados en relación a este tema, ¿no? Sí, yo creo que acá, digamos, hay algo que se rompió, que es el vínculo entre el Estado, sociedad, ciencia y salud. Sí. Hay algo de la desconfianza, hay un movimiento que se fue gestando, que si bien no tiene alto impacto en la Argentina, el movimiento antivacunas también, un gobierno que va descalificando las instituciones públicas y las políticas sanitarias. Para nosotros es una conjunción de elementos que hacen que las recetas que nosotros conocíamos no están funcionando. Claro. Porque tenemos la vacuna, sin embargo hay algo del vínculo que está roto, y por otro lado también tenemos oportunidades perdidas. Yo creo que hay que volver a trabajar muy seriamente entre la escuela y salud, además de generar que todas las personas que en general tienen contacto con los servicios de salud, se le pueda ofrecer en ese contacto el carnet y completar el esquema de vacunación a toda la población. Bueno, ahí ahora el gobierno de la provincia con el Así Ministerio de Educación van a hacer todo un trabajo interdisciplinario para la vacunación. Sí, el ingreso escolar, un programa entre salud y escuela. Yo creo que es una medida importante que hay que profundizar, y por otro lado, bueno, cada chiquito, cada adulto que tiene un contacto, cuando va al médico clínico, al especialista, cuando va a una guardia, si nosotros le ofrecemos que en ese momento todo lo que tenemos para ofrecer, porque las vacunas están en la heladera, bueno, no hace falta que vaya específicamente a vacunarse. Hay que vacunar sobre todo en población vulnerable, en población que tiene dificultades con el laburo, con la comida, no puede programar las consultas como la programa otro sector. Entonces hay que aprovechar de vacunar cuando accede a los servicios de salud.
Concejal, gracias por estar. Vamos a dejar planteado un tema y lo voy a volver a invitar Sí, porque me cómo gusta hablar sobre un proyecto que usted ha trabajado mucho, que es sobre adultos mayores, que es todo sí. también una problemática muy importante. Que sí que me tomo el compromiso de invitarlo Cómo no. para esbozar ampliamente ese proyecto. A concejal. disposición. Muchas gracias. Gracias, Vamos a una pausa comercial y seguimos en educación, en ciencia y cultura. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Activa tus proyectos con Mutual Maestra. Si sos empleado público de la provincia, asociate hoy a la Mutual y te bonificamos la cuota de ingreso. Ahora podés acceder a una ayuda económica de hasta 10 millones de pesos acreditados en tu cuenta en el acto. Lo podés saldar en 12, 24 y 36 cuotas con una tasa preferencial y muy competitiva. Rápido, fácil y simple. Ingresá a www.mutualmaestra.org.ar o consulta en tu filial más cercana. Arrancamos el 2026 intensificando el arreglo de calles. 48 frentes de trabajo en simultáneo en toda la ciudad para reconstruir. 95 calles de la ciudad durante el verano. 8 corredores prioritarios. 8 cruces de vías. 9 barrios de pavimento definitivo y 4 avenidas. La continuidad de Newbery, Ayacucho, Rullón y el inicio de Boulevard Seguí. Durante el 2025 reparamos 511 calles. Este año destinaremos 91.254 millones de pesos para seguir mejorando el tránsito de la ciudad. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341 4 91 33 05. Los esperamos. Somos Mutual Amén, con una trayectoria de más de 30 años brindando seguridad y respaldo a nuestros asociados. Contamos con farmacia, óptica, centro médico, centro de kinesiología y rehabilitación, proveeduría, centro educativo y espacio cultural. Todas prestaciones propias, más boca de expendio de yapos, complementando mediante la cobertura total de bonos asistenciales y reintegros las demandas de salud de sus asociados. Visita nuestra web www.mutualamen.com. Mutual Amén, Corrientes 370. Seguimos con nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Nos acompaña también, agradeciendo que esté en el piso con nosotros, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, ex ministra de Salud también de nuestra provincia, la diputada provincial Sonia Martorano. Sonia, gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, un lindo lugar, te decía, muy empático, Sí, para poder conversar e intercambiar ideas. En primer lugar, te quiero preguntar, porque me parece realmente importante, interesante, esta apuesta de crear espacios amigables, ¿no? Es tan atractivo el título. Sí. ¿En qué consiste justamente este proyecto, Sonia? Tenemos lo de los entornos amigables. Bueno, el último que presentamos ahora está relacionado para los niños en la primera infancia, es decir, hasta los 5 años, que vos en un espacio de trabajo o en un supermercado mismo haya un espacio donde la mamá pueda cambiarlo, pueda amamantarlo, podamos tener un espacio donde los niños hasta esa edad que es el momento ese de tanto desarrollo, sí, podamos tener un espacio, empático, amigable, y no que la mamá no tiene un lugar donde poder atenderlo como corresponde. Y esto se hace en distintas partes del mundo, no es nada complejo. Exacto. No es nada complejo, en lugar de la mami puede sentarse, ya te digo, no solamente cambiarlo, sino a veces jugar un rato para tranquilizarlo por alguna situación, amamantarlo y demás. Sí. Sonia, quiero preguntarte como médica, además como ex ministra de Salud, porque has remarcado en algún proyecto en la Cámara no hace mucho tiempo, en relación a la importancia que tiene la actividad física, ¿no? Sí. Más y en estos momentos. Sí, tenemos donde media el estrés sanción. sobresale fundamentalmente. Tiene media sanción ya, así que esperemos que podamos, que Senado la trate. Es la ley para prevención del sedentarismo. Exactamente. Es una ley fantástica porque no tiene un presupuesto así, algo que complique,
pero promueve la creación de actividades en el ámbito provincial y en las municipalidades con un acompañamiento de la provincia, del Ministerio de Salud, de Cultura y demás, para que se desarrollen actividades que permitan esto del movimiento y de las conductas saludables, porque mejoran la calidad de vida. Las conductas saludables, exactamente. ¿Viste? No es solamente Claro. decir, porque a veces se hace una maratón y por ahí no puedo correr una maratón, pero podés hacer una clase de yoga o de zumba divertida y empezar a sumarte despacito a mover las articulaciones, el cuerpo y demás, y ahí le metés un poquito de cómo hay que alimentarse, de cómo hay que Eso te descansar. quería preguntar. Es una Claro. combinación con la alimentación trípode. saludable. Sí. La calidad de vida tiene un trípode. Uno es el ejercicio físico fundamental. El segundo tiene que ver con la alimentación saludable. Y los dos tienen que estar relacionados con el descanso. Claro. Si vos no descansás tus 7, 8 horas por día, no va a funcionar. El organismo requiere todo esto. Ejercicio, que se alimente en forma correcta, pero también el periodo de reposo, descanso y reposición del organismo. Entonces, en esto de la ley para combatir el sedentarismo, podés ir trabajando en esos entornos también amigables, donde podemos hacer una clase de zumba, podemos hacer distintas actividades, que la provincia esté colaborando con muy poquitas cosas a que esto se lleve adelante, ayudar en todo esto. Y esto es importante por un montón de cosas. Entre otras, nuestro pronóstico de vida, digamos hoy, es 77 años en la Argentina. Sí. En otros países, en Italia, España, 84. Pero ya sabemos que se está prolongando, ya Sí. se está prolongando. Sí, Entonces, es ¿qué verdad. necesitamos? Primero, que se prolongue, pues están todas las posibilidades. Claro. Segundo, que se llegue en buenas condiciones para poder disfrutar y no padecer esa prolongación, esa longevidad. Que sea saludable. Para eso el ejercicio físico es fundamental. Que vos tengas 80, 85 y te puedas agachar, levantar Claro, algo. Y no, claro. está. Y te hago esta pregunta, conociendo tu experiencia y tu profesión en particular. ¿La gente va tomando conciencia sobre la importancia de la prevención en la salud? Y hay que remarcarlo. Es algo fundamental a remarcar, porque en realidad salud, cuando llegamos a tratar una enfermedad, yo digo llegamos tarde. Claro. Cuando el médico atiende una enfermedad, llegó tarde. El médico debe trabajar, o los profesionales de la salud, pues somos muchos, Sí. en la parte anterior, lo que se llama prevención primaria. Sí. Prevención primaria es generar todas esas conductas que evitan que vos tengas la patología. Claro. Es decir, llega la diabetes, bueno, me ocupo, la insulina, pero hay que trabajar antes en que tenga un peso estable, en que se alimente correctamente, en disminuir algo que hoy es el estrés. El estrés. El estrés es el gran mal de Sí. esta época. Sí. Sonia, ustedes están trabajando mucho, recorren la provincia a lo largo y a lo ancho, pero sabemos que estuvieron hoy o ayer, hoy, en Casilda, ¿no? Hoy en Casilda. ¿Sobre qué trabajo en particular están precioso. Mira, la verdad que son esos días lindos. Fuimos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy se inauguró el primer tomógrafo para pequeños y grandes animales de la región, del país. Del país. En el ámbito público y en un ámbito universitario. ¿Y por qué fuimos? Bueno, primero es un evento importante, trascendente. Sí, importante. Eso se gestionó, la compra del mismo en nuestra gestión. Se hizo la compra, es decir, llegó. Incluso mientras estábamos, lo que ocurrió es que la instalación en estos lugares, en un predio como este, requiere de una infraestructura determinada que, bueno, se terminó ahora, ya se hicieron las pruebas, comienza a utilizarse y eso es maravilloso. Así que acompañamos a Franco Bartolacci, fuimos con el diputado actual y exgobernador Omar Perotti, porque fue un momento, la verdad, de cuando vos ves lo que son políticas de Estado. Claro. Que se sostienen en el tiempo. Que se sostienen en el Claro. tiempo, que se toma una decisión junto con la universidad, se hace una compra desde el gobierno, luego los signos políticos cambian, pero la continuidad de la gestión, de la política pública se sostiene y entonces hoy se llegó a esa inauguración. La última, y sintéticamente quiero preguntarte, porque estamos comenzando a ingresar a una etapa estival, ¿no?, en la Argentina. Tal cual. Y como médica y como ex ministra de Salud, te quiero preguntar sobre la prevención del dengue. Mira, el dengue funciona por ciclos. Sí. Por ciclos. Generalmente son ciclos de 4 años, donde tienes un año con muchísimos casos que son muy complejos. Luego tenés 3, 4 años
de muy poquitos casos o casi ninguno. No sabemos qué año vamos a tener, pero viendo lo que ocurre en la región, que los casos han aumentado, que el mosquito ya está instalado en Sí, nuestro ya está país. instalado, Claro, sí. antes no estaba. Si vos recordás, hace unos años decíamos, ingresó un caso, que era generalmente después de la fiesta, cuando la gente iba a Paraguay o a Brasil, ingresaba. No eran, hoy hay autóctonos, los mosquitos, las larvas están. Así que vamos a tener seguramente, así que nuevamente indicar los cuidados. Quedan los cuidados que no tienen más que ver con mantener desmalezado, el descacharrado, que decimos, Exacto. no tener nada que junte agua, porque es ahí donde están las larvas, los huevos. Pero hoy tenemos una herramienta, hoy tenemos la vacuna. Claro. Así que a partir de los 4 años y hasta los 60 y de 60 a 65 con consulta médica, hoy te puedes colocar la vacuna. Muchos centros de salud lo tienen, personal de salud la tiene en forma gratuita, personal con mayor vulnerabilidad también la tiene en forma gratuita, y bueno, y si no se puede adquirir. Pero los cuidados pertinentes, si vamos a estar en un lugar muy expuesto, ponernos el repelente, manguita larga, así es. y saber que el mosquito generalmente está en agua limpia. Exacto. Si vamos a correr al lado del río, el mosquito que está es el cólex, es el común. Claro. Ahí no tener preocupación. Diputada, gracias por estar con No, nosotros. a Ha ustedes, sido un gusto como charlar siempre, sobre estos temas como tan siempre. importantes. Deja siempre tus reciclables en el contenedor naranja o en el centro de recepción más cercano. Separar suma. Municipalidad de Rosario. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 16.450 millones de pesos. Continuamos en nuestro programa y nos acompaña, agradeciendo también su visita al piso, al programa, el doctor Luis Ayuso, profesor de Derecho Constitucional justamente de la Universidad Católica Argentina. Pero la convocatoria de hoy obedece a un tema que está en agenda institucional en la provincia, como es la reforma de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Doctor, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, Daniel. Bueno, ¿qué tema se ha incorporado en estos últimos tiempos en relación a esta reforma que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo Provincial? Sí, todo el tema vinculado con lo que es los sistemas previsionales en el mundo y no por eso también en la Argentina. Empiezan a tener inconvenientes en su funcionamiento, sobre todo a partir de lo que es el cambio en la expectativa de vida. Es decir, eran sistemas previsionales que estaban pensados para una expectativa de vida que hoy ha cambiado producto de la medicina, de la evolución de los tratamientos y de un montón de situaciones, que hace que entre en crisis varios aspectos del sistema y bueno, los gobiernos desde distintos aspectos tratan de buscarle una solución al tema. En el caso de la provincia de Santa Fe, veníamos con un régimen que su última reforma fue en el año 90, en la década del 90, con algunas reformas en el 2000 vinculados al régimen docente, al régimen de jubilación docente específicamente. Y bueno, esta es una reforma
que toca varios aspectos. Creo que no toca lo más importante, que es lo que tendría que haber tocado realmente, que es el aumento de la edad jubilatoria. Es decir, el aumento de a la edad para jubilarse, uno de los requisitos para jubilarse. La verdad que no sé cuál ha sido el motivo por el cual no confrontar o no tener conflictos, pero han tomado decisiones que han generado conflictos que se han judicializado. Y ha afectado intereses, evidentemente. Obviamente toda norma jurídica que se sanciona toca intereses, pero bueno, sí, y esos intereses son también tienen todo el derecho que nos consagra nuestro Estado de Derecho, que es un Estado constitucional de derecho, de acudir a la justicia en defensa de sus derechos. ¿Sí? Doctor, ustedes hicieron una presentación días pasados, justamente en la justicia laboral, precisamente, en relación a determinar la inconstitucionalidad de esto. Sí. Ustedes representaron una serie de magistrados, que justamente jubilados magistrados que hicieron esta presentación. En relación a eso, ¿cuáles han sido los argumentos más esenciales de la presentación? A ver, lo primero que se plantea es decir, la ley que reforma declara una emergencia. Sí. El primer argumento que se planteó, que es un argumento de forma y no por eso menos importante, que es el incumplimiento o la violación del reglamento en el trámite legislativo. Cuando se sanciona la ley, lejos de votarse normalmente, se votó y luego se debatió, con lo cual se modificó sin cumplir con las reglas del reglamento administrativo de la Cámara de Diputados, de funcionamiento de la Cámara de Diputados, se sancionó la ley, ¿sí? Porque no tenían las mayorías necesarias para, en lugar de cerrar el debate, lo que propusieron un cambio en el procedimiento de debate, ¿sí? Entonces, y para eso necesitaban 2/3 partes de los miembros presentes y no los tuvieron. Eso es un argumento que no es menos importante en la República. En la República las formas son importantes. El segundo argumento está vinculado con un argumento que declara la emergencia previsional. Sí. Nuestra ley de régimen previsional establece que el Estado santafesino es el garante de todo el sistema previsional santafesino. Es decir, que si el régimen previsional santafesino tiene un problema de déficit, ¿sí?, es el Estado santafesino el que debe financiar ese déficit, ¿sí? Por eso ese argumento que dicen por qué el comerciante o el industrial o el empleado privado debe financiar, porque la ley lo establece. La ley 6915 de creación de la caja es el que establece. Se declara una emergencia previsional cuando el Estado santafesino viene declarando desde el principio de año a septiembre, declaró que hace 9 meses que tiene superávit fiscal. Es decir, sería la misma situación de que si yo gano 100, gasto 80, me sobran 20, pero de los 80 que gasto hay 20 que quiero bajarlo y me declaro en concurso porque quiero bajar los 80. Esa es la declaración de emergencia, básicamente, que habilita, la emergencia habilita a restringir más los derechos por un tiempo determinado. Y ahí aparece el aporte solidario como forma de restricción mayor de los derechos. Es decir, un aporte solidario que puede ser a los activos, pero a su vez se lo aplica a los pasivos, es decir, a los que ya aportaron. Claro, y la mayoría, es decir, y ahí hay otra situación vinculada a los regímenes previsionales. En la provincia de Santa Fe no hay regímenes previsionales de privilegio. Son todos regímenes previsionales normales, ordinarios. A lo sumo, los docentes se van a jubilar antes. Un régimen especial. Un régimen especial que no es de privilegio, es especial. Aportan distinto. Lo mismo que en la EPE, que aportan más por tarea insalubre, pero aportan más para la tarea insalubre. Y el Poder Judicial tampoco tiene privilegio. Se jubila a los 30 años, ¿sí?, con 65 años de edad los hombres y 60 años las mujeres. Es decir, que no hay regímenes de privilegio en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Que sean salarios altos, como activo, que se traduce, es que los aportes son altos también, y también las jubilaciones van a ser altos, pero debemos de una vez por todas reconocer que la función pública tiene que estar bien remunerada.
¿sí? Porque cumplen una función principal. Claro. Los jueces cumplen una función principal, los legisladores cumplen una función principal, el Ejecutivo cumple una función principal. Eso es un argumento que no hay emergencia, porque el Estado declara que no está en superávit fiscal. Y el tercer argumento está vinculado con la cuestión de fondo. Es una reforma irrazonable. ¿Por qué? Porque busca la forma más desproporcionada en proteger a los derechos, ataca una población vulnerable como son las personas mayores de edad, los pactos internacionales a los cuales el Estado argentino adhirió y que por un Estado constitucional tienen mucha jerarquía constitucional, en materia de derechos de previsión social establece lo que se conoce el principio de progresividad y no regresividad. Eso le quería preguntar, ¿no se legisla hacia adelante? Sí, y a su vez, una vez que se reconoce un status quo determinado, el principio de regresividad lo que nos plantea es que no se puede volver para atrás para quitar derechos. ¿Qué es lo que hace este régimen? Porque ese pasivo estuvo ya aportando toda su vida. Aportó toda su vida. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de magistrados jubilados hay gente que aportó 40 años, 44 años, 35 años, 37 años, que cumplió con las pautas, se jubiló con un régimen determinado y ahora se lo vienen a modificar, ¿sí? Bajo un paraguas de emergencia que no existe. Además de irrazonable, no es lógica la reforma porque establece unas pautas transitorias que hizo que la mayoría, muchos que estaban en condiciones de jubilarse, accedieron a la jubilación con el régimen anterior. Con lo cual, es decir, aumentaron el déficit porque se jubilan más personas y tienen menos activos para aportar. Ni que hablar que el Estado es el principal empleador en negro, en el cual lejos contrata personal en forma transitoria que no lo hace hacer los aportes a la caja de jubilaciones, lo tiene como monotributista, que son aportes a la caja nacional, al ANSES. Ahora, doctor, le hago esta pregunta porque muchos me la han hecho. Ha sido aprobada por ley por las dos cámaras. Sí. Evidentemente en forma democrática se ha votado, más allá de algunas cuestiones. Sí, no se respetó el trámite. Exactamente, sí. Tiene el aval respaldatorio. En relación a esto, desde las presentaciones judiciales que se puedan hacer, ¿puede haber alguna posibilidad de poder revertir esta situación? A ver, en nuestro sistema argentino y el sistema santafesino es cierto que el Poder Legislativo sanciona leyes, pero el Poder Judicial tiene el control de la validez de esas leyes. Entonces, toda aquella persona que se sienta afectada desde el punto de vista de una ley sancionada puede acudir al Poder Judicial para que se controle la validez constitucional de esas leyes, que es lo que se planteó ahora. Hoy lo que hay es una sentencia en un caso de primera instancia que le da la razón a un grupo de jubilados. Esto indefectiblemente va a terminar en la Corte Nacional. Sí, seguro. Va a avanzar en todas las instancias y va a llegar a la Corte Nacional para que termine dilucidando quién tiene la razón, si el gobierno en cuanto sostiene que la ley es constitucional o los amparistas en cuanto que sostiene que la ley es inconstitucional. Pero el argumento de porque se sancionó una ley, la sancionó el Congreso que lo votaron, es un argumento que no se da de bruces con la democracia constitucional. Está bien, la democracia gobierna la mayoría y el Parlamento representa la mayoría, pero debe respetar los límites de la Constitución. Es decir, las reglas de juego de la Constitución no pueden ser vulneradas. Y en ese sistema, quien controla la validez constitucional de las leyes es el Poder Judicial. En este caso, lo ejerció en un caso concreto. Y lo ejerce para el caso concreto. No es que la declaración de inconstitucionalidad de la ley es general para todos los jubilados de la caja. No, es exclusivamente para quienes obtuvieron una sentencia en el caso concreto. Si hay más gente que quiere iniciar y obtiene una sentencia, la tendrá. O podrá otro juez entender que la reforma es constitucional, por eso va a llegar a la instancia hubo algunas superior. Presentaciones por las cuales se han rechazado. Pero ¿no? Lo que no se rechazaron las presentaciones, es otra falacia que se dice. No se rechazaron las presentaciones, lo que se rechazaron, el amparo está tramitando de todas esas. Lo que se rechazaron son las medidas provisorias, las medidas cautelares. Es decir, mientras se discute quién tiene razón o no, dame esta medida cautelar y suspendeme la ley. Lo que se rechazó es eso.
en el caso de estos 17 jubilados, ya se tiene sentencia, no se pidió medida cautelar. Se tramitó, se contestó la demanda de la provincia y la jueza dictó una sentencia de fondo diciendo que la ley es inconstitucional, que es muy distinto a las cautelares rechazadas. Así es. Doctor, gracias por haber estado para poder clarificar esta situación. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos con distintos bloques temáticos que teníamos preparado para el día de hoy. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 16.450 millones de pesos. Comenzamos a transitar educación, ciencia y cultura con los contenidos programáticos que teníamos preparados justamente para hoy. Y estamos ahora en conexión vía Zoom con la diputada nacional Blanca Osuna, senadora a mandato cumplido, exintendenta de Paraná, profesora, psicopedagoga, para hablar de un tema muy, muy importante como es la educación en la Argentina. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Daniel Bonis la saluda, es un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo le va, Daniel? Para mí también, un gusto, buenas tardes. Hemos charlado ya con usted en otras oportunidades, por otro medio, en radio, justamente de los temas educativos. Diputada, lo que le quería preguntar en primer lugar, porque hay toda una serie de situaciones que se vienen dando a nivel nacional, en relación a este supuesto borrador que existiría por parte del gobierno nacional en relación a la modificación de la ley de educación en la Argentina. En primer lugar, la verdad que celebro que podamos hablar de estas cosas, Daniel, porque en realidad lo que hacen las modificaciones o las propuestas de educación es atravesar la vida de millones de personas, no solo las que están dentro del sistema educativo, sino sus familias y el proyecto de país, de algún modo, y creo que es así. Lo que sucede, y me parece que ha dado lugar a un intercambio que valoro, es que circuló de manera absolutamente informal un texto que, según dicen, es promovido por un conspicuo empresario argentino con la venia del secretario de Educación Torrendel. Y eso en sí mismo no sería grave si no fuera por 2 o 3 cuestiones. La primera, que estamos hablando de un proyecto de ley. Y las leyes en la Argentina, sobre todo las de educación, tienen una tradición de debate, de intercambio y de formalización. Este proyecto no ha ingresado al Congreso de la Nación. Sin embargo, evidentemente cuentan con un aval que hace y nos obliga a tomar una posición. La primera ha sido pedirle formalmente por nota al secretario que diga de qué se trata esto, si él lo avala, no lo avala, cómo hacer para que, si esto es una iniciativa del gobierno, tenga el tratamiento que corresponde. Lo segundo es, indudablemente, el texto de esta supuesta norma redefine cuestiones que en la Argentina no solo echan por tierra la legislación actual, que en realidad la legislación de educación es como una trama, son varias leyes, hay una principal, la Ley de Educación Nacional, la 26206, y hay otras leyes que son complementarias, coadyuvantes a que la política educativa, tanto de nación como de las provincias, transite carriles para que efectivamente el derecho a la educación, que es reconocido por la institución, pueda ponerse en marcha. Lo otro, y creo que ahí sí ya señalando algunas cuestiones, la verdad que yo participo, soy miembro de
el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Y en mi condición de vicepresidenta de la Comisión de Educación, además, he participado del Consejo Federal de Educación en varias oportunidades. En todas, ante el señalamiento que no solo yo le he hecho, sino algunos ministros, del desfinanciamiento actual de la educación, el secretario no se ha hecho cargo y ha hecho comentarios del tipo: yo pido pero no me dan, me parece pero vamos a ver. Y creo que lo que convalida esta norma es el corrimiento del Estado, y esto es anticonstitucional. La Constitución claramente dice el Estado es responsable de financiar, de sostener la educación pública, y cuando se refiere al Estado, se refiere, por supuesto, al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, a los gobiernos provinciales, y creo que esa es la primera cuestión más grave. ¿Por qué? Porque en realidad la Argentina, una Argentina que se ha empobrecido, una Argentina con indicadores realmente significativos y preocupantes respecto a la pobreza infantil, el que el Estado se corra y sus consecuencias, esto es que deje de financiar la educación, trae directamente aparejado una consecuencia que para mí es sustancial, que es que quienes puedan acceder a una educación más o menos de calidad, la verdad va a ser quienes tengan resueltas las cuestiones básicas de sostenimiento de una familia, digo básicas, digo el alimento, la vestimenta, el transporte, el trabajo, en fin. Diputada, en el final le quiero preguntar, bueno, ahora se va a analizar el presupuesto 2026 y ahí hay un apartado de desfinanciamiento educativo al área técnica, es decir, a la educación técnica profesional. Así es, por eso yo creo que lo que de algún modo ratifica esta pseudo iniciativa es algo que el gobierno ya lo ha expresado. Lo expresó por una parte en la ley bases, lo vuelve a expresar en esta iniciativa del proyecto de ley de presupuesto, que tiene un dictamen que cae justamente por una cuestión formal de la Cámara, que veamos si se revalida o no, pero dejar sin presupuesto, anular la Ley de Educación Nacional, anular artículos fundamentales del financiamiento, en el caso de la Ley de Educación Nacional, el artículo 9, en el caso de la Ley de Educación Técnica, el artículo 52, el fondo, lo que hace es desproteger la formación en general y en particular la formación para el trabajo. La Ley de Educación Técnica y Profesional ha sido una referente indudable, trascendente para la educación, para el trabajo, para la formación especializada en distintos temas, en distintas cuestiones. Bueno, hay escuelas de educación técnica en construcción, en tecnología, en electricidad, en construcciones navales, en fin. Yo creo que cuando uno se pregunta qué es lo que pasa, qué es lo que sucede para que el Estado diga me desentiendo, no quiero educación, en realidad yo creo que un pueblo que no se educa, un pueblo que es despojado del derecho de educarse, está expuesto a que, bueno, hagan cualquier cosa quienes gobiernan. Y creo que en la formación para el trabajo y la formación en general, el sentido de comunidad tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la formación docente, tiene que ver con las escuelas técnicas y con las que no son técnicas, con la escuela básica, con los jardines, en fin. Yo creo que eso es lo que hoy está en cuestión y me parece que está bueno que podamos hacer una convocatoria a compartir, a debatir. No se necesita ser especialista para hablar de estos temas, se necesita estar interesado en la mejora de un país, en el progreso de los jóvenes, en su cumplimiento de proyectos y de sueños. Por supuesto, valoro, porque han salido especialistas destacadísimos que hoy la Argentina tiene,
haciendo una mirada crítica sobre este tema y valoro en consecuencia esta oportunidad que ustedes me dan de sentar mi parecer al respecto. Vamos a seguir conversando en otra oportunidad para seguir profundizando más temas que tienen que ver con la educación. Diputada, por ahora ha sido muy amable, muchas gracias y nos volveremos a reencontrar en poco tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos transitando esto que se denomina tan simple, tan profundo, como es la educación, la ciencia y la cultura. Cámara de Comercio Exterior. Brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso, oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Continuamos con nuestro programa y nos acompaña en este bloque el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad de Rosario, el doctor Alberto Tuninetti. Alberto, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, en primer lugar quiero preguntarte, ¿en qué consiste justamente este proyecto del centro de simulación que están trabajando fuertemente desde el colegio? Bueno, esto es algo que nació con fuerza en la pandemia. Durante la pandemia nosotros trabajamos mucho entrenando a los colegas y todo el personal de salud en lo que es ventilación, fundamentalmente, intubación. Vos sabés la cantidad de personas con problemas respiratorios durante ese momento y bueno, fue una buena oportunidad para desarrollar este centro con un centro de simulación donde aprendés o volvés a entrenar esa práctica de intubar que fue muy frecuente y nosotros, los mayores, aprendimos con los pacientes. Claro. Ahora los jóvenes tienen la oportunidad de aprender con los muñecos, con los simuladores, una técnica que no es tan compleja, pero que sí es importante practicarla cada tanto por la maniobra de levantar la tráquea, de colocar el tubo, del diámetro que tiene que tener el tubo. Ustedes ahí tuvieron un acompañamiento fuerte desde el Consejo Deliberante de la ciudad, ¿no? Sí, el Consejo nos apoyó con esto porque, bueno, el edificio tenía una fachada histórica, llegamos a un acuerdo, nosotros le explicamos realmente los motivos por los que queríamos construir y necesitábamos determinada estructura para poder ampliar en esa casa, porque queremos simular desde que entra un paciente, por ejemplo en una ambulancia, porque no es lo mismo trabajar adentro de un quirófano o en una coronaria o en una terapia que adentro de una ambulancia donde son espacios reducidos o en el consultorio o en la sala de guardia, en fin, todos los escenarios donde es posible trabajar con una emergencia los queremos simular. Doctor,
Quiero preguntar en relación al estado de la salud a nivel provincial, y como presidente del colegio sé que están permanentemente reunidos, inclusive con autoridades del gobierno, en el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo se analiza desde el colegio la situación en líneas generales de la salud en Santa Fe? Bueno, en líneas generales no escapa a la situación de la nación, sí, pero nosotros sabemos que en la provincia tenemos una fortaleza en lo que es salud pública y también la salud privada. Nosotros tenemos reuniones todos los meses con colegas de los colegios de las diferentes provincias, vemos la problemática fundamentalmente, mayoritariamente en algunas provincias. Nosotros creo que estamos bastante bien. Por supuesto hay mucho por mejorar. Tenemos la preocupación de que vamos a necesitar médicos especialistas, por ejemplo, en terapia intensiva, que ahora, lo vimos hace pocos días, está el concurso unificado donde rinden los médicos para elegir una especialidad y nadie quiere hacer terapia intensiva de adultos, nadie quiere hacer terapia intensiva infantil. ¿Y eso qué obedece, Alberto? Y obedece a que está, por un lado está mal pago, por otro lado una carga horaria muy alta. Entonces, y guardias durante muchos años, en un área crítica. Entonces, creo que hay que mejorar esa parte, dar un incentivo económico, disminuir la carga horaria, hacer guardias más cortas, de manera... ¿Y las residencias, por ejemplo? Bueno, de eso se trata. Yo creo que la mejor manera de formarse, y siempre le aconsejo a los médicos recién graduados, hagan una residencia. Es el mejor sistema para formarse, porque se van a formar al lado de alguien con más experiencia, van a ir tomando responsabilidades crecientes, pero siempre acompañados. Doctor, en estos últimos días se han expresado, la tecnología avanza permanentemente, sí, y se han expresado, inclusive por distintos medios, inclusive lo han expresado ustedes también, esta puesta en marcha de la receta digital. ¿Cómo lo ven? Bueno, la receta ya viene, sí. Esto fue cuando nació, bueno, fue en diferentes etapas. Esta primera etapa ya, hoy en día, por ejemplo, la obra social que tiene mayor cantidad de afiliados en la provincia, que es YAPO, ya más del 90% son digitales, no hay problema. Al principio, como todos los cambios, genera cierto... Había una cierta resistencia, sí, ¿no? Sí, pero después todos lo notamos, que incluso es más sencillo. Y ahora, aparte de las recetas, van a venir todos los estudios médicos que uno pide, análisis, radiografía, todo digital, ecografía, tomografía, todo digital. Entonces el paciente va a ir directamente al lugar con su número de documento y ahí va a estar cargado en el sistema, usted se lo va a poder hacer donde quiera, como pasa hoy con un medicamento en la farmacia. Claro. Usted le hacen la receta y usted va y la compra donde quiera. Exacto. Presidente, gracias por estar con nosotros. No, ha sido un gusto. El gusto es mío. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos transitando educación, ciencia y cultura, programa que ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Miércoles, entre las 13 y las 14, estamos por AM Libertad 1090 y FM Latina en forma conjunta, emitiendo nuestros programas de educación, de ciencia y de cultura, declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Recuerden entonces, todos los miércoles, entre las 13 y las 14, emitimos educación, ciencia y cultura por AM Libertad 1090, todas las voces, y FM Latina. Llegamos al final de un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Y nos vamos como ingresamos al mismo, con buena música. Régimen Social cierra esta edición de educación, ciencia y cultura. Bueno, con la continuidad de Régimen Social, vamos a hacer ahora este tema que ustedes seguramente lo van a recordar, y dice así, de esta manera. A ver, maestro, venga. ¡Opa! Yeah.
Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto, algo despierta en mí cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir en fantasía, busquemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto y pinto los colores de tus flores y soy el hombre que te quiere y quita tus temores. Soy ese fuego que aleja la tristeza del invierno y cuando tú no estás soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor